tema que estáis viendo aquí combina la determinación de la fórmula empírica con la ecuación de los gases ideales. Entonces, bueno, vamos a intentar hacerlo lo más claramente posible para que vosotros podáis eh, comprender la relación que hay entre la ecuación de los gases ideales y la masa molecular de un gas. Mirad, para empezar, vamos a comenzar con la fórmula empírica del gas, ¿vale? Para eso nos dicen que tenemos un gas que tiene un 85,71% de carbono y un 14,29% de hidrógeno. Y lo primero que vamos a hacer, la primera fase, en una primera fase vamos a calcular la fórmula empírica del gas. ¿De acuerdo? Entonces, pues esto ya es una cosa que la conocemos. Vamos a ver. En primer lugar, vamos a comprobar que los porcentajes suman 100. Eso es fácil de comprobar, vamos a verlo. Tendríamos que el porcentaje sería 85,71% de carbono más un 14,29% que es el hidrógeno, pues efectivamente, si hacemos la suma, vamos a hacer la suma y sería 85,71 más 14,29 y sumarían 100. Entonces, de momento, la cosa va bien. Ya sabéis que en segundo lugar, una vez que hemos comprobado que los porcentajes suman 100, dividimos cada porcentaje por la masa atómica del elemento. Ese sería nuestro siguiente paso. Así que vamos a él. Para empezar, hablando del carbono, tenemos un porcentaje de 85,71 que lo tenemos que dividir por la masa atómica del carbono, que es 12. Bueno, pues le damos a 0, 85,71 partido por 12 es 7,1425, que si lo redondeo dos decimales es 7,14. Y para el hidrógeno, pues tendríamos que dividir 14,29 entre 1, que es su masa atómica. Y eso efectivamente es 14,29. De los dos resultados que me salen aquí, el más pequeño es 7,14, como se puede ver, De manera que lo que vamos a hacer ahora, siguiente fase, es dividimos los resultados por el más pequeño. Y nos sale lo siguiente. Por un lado tendríamos 7 para el carbono. Tendríamos 7,14 dividido por 7,14, eso es igual a 1. Y para el hidrógeno tendríamos 14,29 dividido por 7,14. Si hacemos esa división, 14,29 dividido entre 7,14 me sale 2,00, es decir, aproximadamente 2. Por lo tanto, ya tendríamos nuestra fórmula empírica.
Dados los resultados, la fórmula empírica del gas es C1H2. Ya sabéis que el 1 en química no se indica, por lo tanto la fórmula empírica de nuestro compuesto es CH2. Esa es la fórmula empírica del compuesto que estamos buscando. Pero lo que nos piden a nosotros no es la fórmula empírica, es la fórmula molecular, ¿vale? Y eso es lo que nosotros vamos a hacer en la segunda fase del problema. Entonces, en una segunda fase del problema, determinación de la fórmula molecular, que es lo que realmente nos piden. A nosotros nos piden que averigüemos la fórmula molecular, no la fórmula empírica. Mirad, para encontrar la fórmula molecular es necesario saber la masa molecular. Si nosotros sabemos la masa molecular, podremos hallar la masa molecular. El problema no nos proporciona este dato. Es decir, a nosotros en el enunciado del problema en ningún momento nos dicen cuánto vale la masa molecular del gas. Pero eso sí, nos dan un dato muy importante o una serie de datos. Nos dicen que el gas tiene una densidad de 2,50 gramos por litro a una temperatura de 273 grados y una presión de 1520 milímetros de mercurio. Con esos datos son con los que vamos nosotros a averiguar la masa molecular. ¿Cómo vamos a averiguar nosotros esa masa molecular? Para averiguar la masa molecular, vamos a usar la ecuación de los gases ideales. Fíjense en un momentito. Por un lado, nosotros tenemos que la ecuación de los gases ideales nos dice que la presión multiplicada por el volumen es igual al número de moles por la constante de los gases R y por la temperatura T. Si yo me fijo en el número de moles, yo lo puedo sustituir de la siguiente manera. El número de moles es igual a la masa dividida por la masa molecular. ¿Vale? Esto sería el número de moles. ¿De acuerdo? He cambiado N, que es el número de moles, por M dividido por la masa molecular. Voy a despejar de esta ecuación la masa molecular. La masa molecular pasa a este lado multiplicando. Y me queda lo siguiente. Presión multiplicado por volumen multiplicado por masa molecular es igual a la masa por R y por T. Lo que hemos hecho ha sido pasar la masa molecular del segundo miembro al primer miembro. Estaba aquí dividiendo, la hemos pasado aquí multiplicando. Y ahora vamos a despejar la masa molecular, es decir, vamos a coger la presión y el volumen y lo vamos a pasar al segundo miembro. Y nos queda lo siguiente. Masa molecular es igual a la masa del gas por la constante de los gases por la temperatura dividido por P por V. ¿Vale? Esta es la ecuación como nos va quedando la ecuación de los gases ideales. Y ya nos queda el último paso. Aquí tenemos por un lado la masa M y tenemos en el denominador el volumen V. Masa dividido por V, eso es la densidad. Por lo tanto, la ecuación se nos queda con su forma definitiva. Masa molecular es igual a la densidad multiplicada por R, que es la constante de los gases, multiplicada por la temperatura y dividida toda ella por P.
Con lo que, fijaos lo que nos ha pasado. Hemos conseguido, a partir de la ecuación de los gases ideales, hemos conseguido una ecuación que relaciona la masa molecular con la densidad, con la temperatura y con la presión. Como resulta que tenemos la densidad, tenemos la temperatura y tenemos la presión, ya debería ser fácil encontrar la masa molecular. Y una vez que tengamos la masa molecular, ya podríamos encontrar la fórmula molecular. Vamos a hacerlo despacito. Ya sabéis que en los problemas de gases es muy importante el asunto de las unidades. En este caso, la densidad nos dicen que es 2,50 gramos partido por litro. Esa unidad está correcta, es la unidad que nos interesa, porque estamos poniendo la masa en gramos y estamos poniendo el volumen en litros. Por otro lado, la temperatura nos dicen que es 273 grados centígrados. Bueno, 273 grados centígrados no nos sirve para nada. La temperatura la tenemos que poner en Kelvin. Ya sabéis que los Kelvin se obtienen cogiendo los grados centígrados y sumando 273. Por lo tanto, vamos a coger 273 más 273 son 546 Kelvin. Y por último, tenemos la presión. La presión nos dicen que vale 1520 milímetros de mercurio. Bueno, pues la presión tiene que estar en atmósferas. Para convertir los 1520 milímetros de mercurio en atmósferas hay que dividir por 760. Por lo tanto, volvemos a coger nuestra calculadora y tendríamos que dividir 1520 entre 760. Y me salen justamente 2 atmósferas. Bueno, una vez que ya tenemos todas las unidades correctamente, vamos a utilizar esta fórmula y vamos a encontrar la masa molecular. Fijaos, aquí tendríamos masa molecular es igual a la densidad multiplicado por R, multiplicado por T, dividido todo ello por la presión. Vamos a ir sustituyendo lo que sepamos, ¿vale? La densidad sabemos que es 2,50 por la constante de los gases, que es 0,082, por la temperatura, que hemos visto que eran 546, y todo eso dividido por la presión, que ya sabemos que es 2. Vamos a ver el resultado que nos ofrece esta operación. Le damos aquí a 0, reiniciamos la calculadora y empezamos. 2,50 multiplicado por 0,082 por 546 es igual a 111,93. Dividido entre 2 nos sale una masa de 55,97. 55,97 gramos por mol, que son las unidades de masa molecular. Luego ya tenemos la unidad de masa, ya tenemos la masa molecular del gas. Nuestro gas tiene una masa molecular de 55,97 UMAS si hablamos de una molécula, o 55,97 gramos si hablamos de un mol. Vamos con este dato si podemos hallar la fórmula molecular. Yo no sé si recordáis de otros ejercicios anteriores y algún vídeo que hay por ahí, cómo se pasaba o cómo se hallaba la fórmula molecular. Lo primero que hacíamos nosotros era encontrar la masa fórmula. Vamos a encontrar la masa empírica, ¿vale? Vamos a encontrar la masa empírica. La masa empírica es la masa de la fórmula empírica. Sería un átomo de carbono multiplicado por 12 más 2 átomos de hidrógeno multiplicado por 1, lo que serían 12 más 2, es decir, 14 unidades.
Esa, esa es la masa de la fórmula empírica. Fijaos que no coincide con la masa molecular, que vale 55,97 y esta vale 14. Si coincidieran, significaría que la fórmula empírica y la molecular son las mismas. Pero como no coinciden, pues habrá que ver cuál es la fórmula molecular real. Para eso hacemos una cosa. Vamos a dividir la masa empírica, perdón, la masa molecular entre la masa empírica. Fijaos, masa molecular dividida por la masa empírica sería 55,97 dividido entre 14 y eso sale, vamos a hacerlo con la calculadora, 55,97 entre 14 me sale 3,99. 3,997. 3,997. 3,997 aproximadamente 3,997 aproximadamente es 4. Por lo tanto, este dato lo que me está diciendo a mí es que la masa molecular es 4 veces mayor que la masa empírica. Por lo tanto, la fórmula molecular será la fórmula empírica multiplicada por 4. Es decir, si la fórmula empírica es CH2, la fórmula molecular es CH2 multiplicado por 4 y CH2 multiplicado por 4 es C4H8. Y esta C4H8, esa es la fórmula molecular que estábamos buscando. Y por lo tanto ya tendríamos resuelto nuestro problema. La fórmula molecular del gas que estamos buscando es C4H8. Fijaos que aquí tendríamos un problema de química en el que estamos recogiendo prácticamente todo lo que hemos estado explicando en el tema hasta ahora. Es decir, hemos tocado el concepto de la masa empírica, de la fórmula empírica, hemos tocado el concepto de la ecuación de los gases, el concepto de densidad del gas y finalmente el concepto de fórmula molecular. Así que es un problema bastante completo. Y nada más, espero que el vídeo haya sido de vuestro interés y que haya quedado claro el problema. Un saludo.